Eh, Nunca me presenté, para los que no me conocen, soy Luis Bustamante, soy médico internista, gastroenterólogo, máster en hepatología, soy el encargado de la rotación de gastroambulatoria, así que cualquier problema que tengan ustedes con algún docente o con algún tema que quieran ver extra, lo pueden conversar conmigo. Entonces, esto es la de hemorragia, perdón. ¿Y se ve la dispepsia? Sí. Sí. Entonces, ¿qué conocemos nosotros por dispepsia? Si ustedes se van a la definición de semiología, es un grupo heterogéneo de síntomas que no son específicos, es decir, múltiples patologías lo pueden tener, que se localizan en la parte superior. Va desde cosas como el dolor abdominal epigástrico, la plenitud postprandial, la saciedad precoz, anorexia, síntomas gaseosos como el eructo, meteorismo, distensión abdominal, pasando por las náuseas, hasta algunos síntomas que nosotros se lo atribuimos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como es la pirosis y la regurgitación. Por lo tanto, cuando hablamos solo de dispepsia, grupo heterogéneo de síntomas, parte superior del abdomen. La prevalencia mundial de todo esto es bastante alta. Si ustedes se fijan acá en este porcentaje, solo el 20% es manejado por el gastroenterólogo. O sea, la mayoría de las dispepsias las van a manejar ustedes. No es una patología que agregue mortalidad, pero sí tiene un impacto en la calidad de vida y a nivel socioeconómico. Y el diagnóstico es un diagnóstico que es operacional, uno va trabajando en base a esto, identificando causas que son orgánicas y algunas causas que son funcionales. ¿Ya? Solo con la anamnesis ustedes no van a poder llegar al diagnóstico y probablemente van a requerir más estudios y entre eso está la endoscopia. ¿Ya? Entonces, el primer desafío que van a tener ustedes es detectar la minoría de los pacientes que pueden tener un trastorno potencialmente normal. Y ustedes en el cuadro de la derecha pueden ver todas las causas de dispepsia, pasando por las causas funcionales, la dispepsia funcional, hasta causas más complicadas como son una enfermedad de Crohn con compromiso gastrointestinal superior o malignidad. ¿Ya? Del total de los pacientes que tienen dispepsia, solo un 20 o un 25 tienen una causa que es orgánica, una causa sistémica, una causa metabólica que lo explique. O sea, la gran mayoría no. Entonces, lo primero, descartar una dispepsia secundaria. Y ahí está toda la lista de dispepsia secundaria. El segundo desafío es definir qué pacientes van a tener una dispepsia funcional, ¿ya? Y entre eso están los criterios de Roma 4 que nos van a ayudar a definir qué pacientes tienen una dispepsia funcional, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las causas más frecuentes o las principales de dispepsia? Estos son todos los pacientes que consultaron por dispepsia en atención primaria y se le hicieron una endoscopía. Ustedes se fijan, la endoscopía, la mayoría normal, la causa más frecuente es una esofagitis erosiva, después pasan por la úlcera péptica, gástrica o duodenal, esófago de Barrett y cosas más infrecuentes como es un cáncer. Entonces, la anamnesis es caracterizar el síntoma predominante. ¿Qué es lo que hago yo en la consulta? Cuando estoy con el paciente, le pregunto de todos los síntomas que usted tiene, ¿cuál es el más importante? Y eso me va a ayudar a dirigir el estudio y a dirigir un poco la anamnesis. ¿Ya? Siempre evaluar los síntomas y signos de alarma que tiene el paciente, preguntar por los antecedentes mórbidos, el uso de fármacos, sobre todo lo que son antiagregantes, anticoagulantes, AINE, y preguntar los hábitos toxicológicos. La dispepsia funcional es como el síndrome de intestino irritable, pero a nivel superior. Y como muestra la diapositiva, hay un overlap importante con el síndrome de intestino irritable, con la enfermedad por reflujo y algunos otros trastornos funcionales que no son de gastroenterología, como el dolor pélvico crónico, la vejiga hiperactiva o la fibromialgia. ¿Ya? Sobre todo también esto se da en pacientes con una comorbilidad psiquiátrica importante. Por ejemplo, hay estudios australianos que muestran que los pacientes con depresión o trastorno de ansiedad tienen mayor riesgo de desarrollar una dispepsia funcional y viceversa. Los pacientes con dispepsia funcional tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos del ánimo y de ansiedad. El examen físico generalmente es normal y no los va a orientar en muchos casos. Y lo más destacable es el dolor a palpación a nivel de la epigastrtis.
Los síntomas de alarma tienen algún rol realmente en esto, pero la verdad es que es bastante limitado. Ustedes pueden ver cómo, dependiendo del síntoma de alarma, la sensibilidad puede ser desde 0 hasta un 83%, con una especificidad que también es bien variable desde el 40 al 98%. ¿Ya? Los síntomas de alarma son los mismos que se presentan en casi todas las cosas gastrointestinales. Edad más de 55 años, que parte con una dispepsia de reciente inicio, o la evidencia que el paciente sangró, o disfagia, que por sí solo es un síntoma de alarma, vómitos persistentes, que lleve más de 7 días vomitando y no se le pase, la baja de peso inintencionada, historia familiar de alguna neoplasia gástrica o esofágica, y que usted le encuentre una masa palpable a nivel abdominal, o que le encuentre una adenopatía supraclavicular izquierda, por ejemplo. ¿Ya? O que los exámenes de laboratorio general que le piden encuentre una anemia de características ferropeas. Como todos estos pacientes probablemente requieren una endoscopía, los americanos ya se hicieron esta pregunta: endoscopía ya, pero ¿a quién les vamos a hacer endoscopía? Y ellos plantean que cualquier paciente adulto que presente una dispepsia a más de 60 años se debería ir a una endoscopía inmediatamente. Y la manejamos de acuerdo a lo que encontramos. A los menores de 60 años utilizan ellos dos aproximaciones, que es buscar la Helicobacter pylori, es decir, hacerle un test de antígenos de posiciones y tratarlo, o dejarle IVP en doble dosis y ver cómo responde. Si ustedes se fijan acá, le buscan la Helicobacter pylori, se salió negativa, le dejan la IVP, se le sale negativa, y le agregan un antidepresivo, un prokinético. Este enfrentamiento que tienen los americanos, la verdad no se puede utilizar en Chile, por dos razones. Una, porque este enfrentamiento tiene que tener una prevalencia de la infección del Helicobacter en nuestro país, más del 20%, lo cumplimos, pero tiene que haber una incidencia de cáncer baja. Y en nuestro país, probablemente junto con algunos países del sudeste asiático, y sea uno de los que tiene una prevalencia más alta y incidencia más alta de cáncer gástrico. Por lo tanto, en nuestro país, esto de los 60 años tengamos que bajarlo a 40 o 50 años, o si el paciente tiene incluso 37 años y tiene algún signo más de alarma, debamos pasar directamente a la endoscopía, y antes de empezar a dejarle más medicamentos como prokinético o alguna neuromodulación, como en el caso clínico que revisamos, hay que hacerle la endoscopia. Por lo tanto, en resumen, en nuestro país, este es más o menos el algoritmo modificado: dispepsia no estudiada, menos de 40 años sin alarma. Uno le puede buscar la Helicobacter pylori y tratarlo, o dejarle IVP y tratar, y ver cómo es. Si por el contrario el paciente tiene más de 40 años o algún signo de alarma, o falló alguno de estos enfrentamientos no invasivos, hay que hacerle una endoscopia y probablemente en nuestros medios una ecografía, ¿ya? Por la alta prevalencia de enfermedad litiasis, y tratarlo según lo que encontremos. La dispepsia funcional es esta entidad que pertenece al eje cerebro-intestino, y si ustedes se fijan acá, está definida por los criterios de Roma en el año 2016, y un trastorno funcional. ¿Ya? Existen clasificaciones que nos ayudan un poco a orientar el tratamiento, como es el síndrome de dolor epigástrico, en que el síntoma principal es el dolor epigástrico, y el síndrome de distrés postprandial, en el cual la sensación de plenitud y la saciedad precoz son los síntomas principales. Y como existen los dos, existe obviamente la sobreposición, que es un subtipo mixto, que tiene ambas cosas. ¿Cuándo vamos a hablar de dispepsia funcional? Cuando encontremos que el paciente tiene plenitud postprandial, es decir, come 15 minutos después de comer, se siente hinchado, sobre todo la parte de arriba, saciedad temprana. Usted le preguntan si últimamente el plato de comida que antes lo ingería sin problema, ahora lo está dejando a la mitad, está dejando un tercio. Dolor epigástrico, o si no es dolor, es una molestia epigástrica de carácter urente, y no tiene que tener evidencia de una enfermedad estructural. Por lo tanto, va a haber que hacerle la endoscopia y es que esté normal. Si el paciente tiene uno de estos siguientes, una endoscopia normal, y lleva más de 6 meses con esto, y nosotros tenemos el diagnóstico. Pero como les decía, probablemente en nuestro país, y esto es algo que no agrega el Roma, sino que lo agrego yo, es pedirle una ecografía abdominal. En Chile la prevalencia de enfermedad litiásica es hasta un 30%, y en nuestra región, por la etnia mapuche, tenemos hasta un 35%. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá cómo los síntomas se relacionan según el subtipo. Por ejemplo,
dolor abdominal no está relacionado a la comida, va independiente de la comida, pero sí el bloating, que es la sensación de hinchazón o la saciedad precoz, al tiempo que come ya parte, ¿ya? Y esto nos ayuda un poco a dividir estos dos tipos, el plenitud postprandial, en que los síntomas son peor, son inducidos por la comida, y el del dolor epigástrico, que va un poco de forma independiente. Un poco de lo mismo, típico que les va a llegar a ustedes en la consulta. Dolor, doctor, ¿qué es lo que puedo y no puedo comer? La verdad es que no hay dieta. No hay dieta como el síndrome de intestino irritable, que existe la dieta FODMAPs. Acá no hay ninguna dieta replicable. Va a variar de paciente a paciente y según el subtipo de distrés, de dispepsia funcional que va a tener. Pero sí, existen estudios de cohorte y observacionales que muestran que estos son los alimentos que más se repiten. Las comidas grasas, el alcohol, sobre todo el fermentado, el café, las carnes rojas, las bebidas carbonatadas, algunos vegetales como el brócoli, la coliflor, la cebolla, el ajo, las comidas picantes y los cítricos, ¿ya? Existen algunos productos naturistas que están, ya hay evidencia de que sirven, hay metaanálisis y revisiones sistemáticas como el Iberogast, el FDGAR, el jengibre, el aceite de menta que lo pueden pedir por Amazon y esta mezcla de plantas chinas que también se ha demostrado en algunos estudios que sirven, ¿ya? Otra cosa que le pueden decir a los pacientes es que si los síntomas están asociados a la comida, es decir, más al subtipo de distrés postprandial, uno puede disminuir la ingestión calórica y el porcentaje de grasa y separarlo. Es decir, en vez de comer 3 comidas principales, comer 6 veces en el día, pero de manera más pequeña, menor cantidad, más frecuente. El tratamiento farmacológico es el que muestra el algoritmo. Primero, ver si está la Helicobacter pylori presente. Si está presente, uno debería sí o sí eliminarla y se ha visto que el NNT, es decir, yo tengo que darle a 15 pacientes, a 9 pacientes tratamiento antibiótico para disminuir una dispepsia, ¿ya? Pero esto es lento. Es decir, si ustedes van a apostar todas sus fichas a que dejándole el tratamiento antibiótico para eliminar la Helicobacter se le va a pasar todos los síntomas, van a perder. ¿Ya? Y uno tiene que explicarle al paciente que esto a veces puede tardar un tiempo, incluso hasta un año. ¿Ya? Por otro lado, si es el principal síntoma del paciente dolor epigástrico o dolor urente o ardor epigástrico urente, él va a tener buena respuesta. Ahora, si el paciente se queja más de saciedad precoz o plenitud postprandial, puede que no tenga tanta respuesta si usted le elimina la bacteria. Y esto es lo que les decía, hay que intentar diferenciar el síndrome de distrés postprandial versus el dolor epigástrico. Si el paciente tiene más del subtipo dolor epigástrico, cualquier IVP les va a servir. Y si no funciona, cualquier antidepresivo tricíclico, y entre esos la mitriptilina y la nortriptilina son los que más tienen evidencia. Si el paciente no tiene tanto dolor, sino plenitud y saciedad precoz, hay que dejarle proquinético y entre esos las dos periodas. Sáquense de la cabeza que existe la metroclopramida, no usen metroclopramida, si van a usar algún proquinético, domperidona, y si el paciente puede costearlo, terapia de segunda línea con levosulpirida. Ya estos manejos del gastroenterólogo, relajadores del fondo gástrico, como la buspirona o algún neuromodulador con la mirtazapina, sobre todo si está bajando de peso. Y en un mundo ideal, si el paciente no está respondiendo, tiene una comorbilidad psiquiátrica muy importante, un equipo de somatización. Esa es la línea que probablemente ustedes van a tener que considerar derivar al especialista. Cuando refractario, le dejé el IVP, le agregué el prokinético y el paciente sigue con los síntomas, o estoy sospechando de que pueda haber algún síndrome o alguna enfermedad como diagnóstico alternativo, puede ser. Si esto es una dispepsia severa, que el paciente está bajando mucho de peso, mejor que lo vea el gastroenterólogo, o si tiene una comorbilidad psiquiátrica compleja y esté usando otro antipsicótico, otro antidepresivo y tenga que dejarle otro antidepresivo para manejar la dispepsia, mejor derivarlo al gastroenterólogo. ¿Ya? De dispepsia funcional y dispepsia, ¿alguna duda que tenga? Yo Yo, tengo... una duda. Va, dale nomás. La parte donde habló acerca de cuándo endoscopía y cuándo no. A los pacientes que les voy a pedir la endoscopía, ¿hay algún manejo que pueda comenzar en el periodo que va a tener el examen? Buena pregunta.
va a depender un poco los tiempos que van a tener ustedes donde trabajen, pero en general a todos estos pacientes les vamos a hacer la endoscopía con más premura, que son los que tienen síntomas de alarma, o menos premura, los que no tienen ningún síntoma de alarma, ¿ya? Y mientras está esperando la endoscopía, uno le puede dejar al paciente el tratamiento tal cual, ¿ya? Puedes partir con el IEP, puedes partir con los prokinéticos mientras tanto, ¿ya? Yo no dejaría, por ejemplo, neuromodulación con amitriptilina a un paciente que todavía no le han hecho la endoscopía, pero sí IBP y sí domperidona. Ya, gracias. Ariela, Y igual tengo duda con los fármacos. Por ejemplo, si es un cuadro que tenga en igual medida dolor y síndrome de plenitud y saciedad precoz, yo tomo los dos caminos y dejo los dos esquemas de medicamentos. puedes dejarle los dos, puedes dejarle la domperidona y los IBP, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, no establece ningún periodo, ¿ya? No te dice cuánto tiempo hay que dejarlo, ni cuándo sacarlo. Y la verdad es que si ustedes le preguntan a los gastroenterólogos, la respuesta tampoco la sabemos, ¿ya? La mayoría de estos estudios hablan hasta 12 semanas, es decir, 3 meses. Después los estudios no siguen a los pacientes más de 3 meses porque no les interesa, no son fármacos que sean muy caros como para que la farmacia invierta en estudios qué pasa con estos pacientes después, pero son trastornos que son crónicos. Entonces, dentro del manejo de que ustedes tienen que tener con esta clase de pacientes, esto aplica tanto para el síndrome de intestino irritable como para la dispersia funcional, explicarle que son trastornos crónicos, son trastornos benignos, no se va a morir por esto, pero sí afecta la calidad de vida y son crónicos, es decir, va a tener el resto de su vida. Es como si tuviera diabetes, como si tuviera hipertensión. Lo que uno hace es dejar como dosis de ataque, domperidona, 12 o 8 veces, o sea, cada 12 o 8 horas, y el IEP doble dosis por estos 12 semanas. Y después de estas 12 semanas, si el paciente tiene una respuesta adecuada, uno intenta retirarlo, ¿ya? Dejar la mínima dosis posible y en un porcentaje muy chico uno logra eliminar algunos fármacos y en la mayor cantidad de pacientes uno mantiene los fármacos con dosis menores. ¿Ya? ¿Alguna otra duda de dispepsia o dispepsia funcional? Doctor, yo, acá, Benjamín, quería Claro. preguntarle sobre... He escuchado a muchas personas que se han quejado, por ejemplo, de que tuvieron la infección por la Helicobacter y como usted indicaba, claro, tienen que ser pacientes, demoran mucho tiempo en muchas veces disminuir la sintomatología y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace uno cuando, por ejemplo, pasan ya 12 meses o incluso más y efectivamente, por ejemplo, uno hace exámenes de detección de Helicobacter y no está en realidad y no hay ninguna bandera roja, pero los síntomas siguen? ¿Qué es lo que uno debería hacer ahí? Ahí hay que manejarlo como dispepsia funcional. Puede que inicialmente la Helicobacter haya tenido un rol, y de hecho se encuentra como los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia funcional, con inflamación de bajo grado, pero una vez que eliminan la Helicobacter, probablemente lo que queda es el trastorno funcional de la motilidad. Motilidad, inflamación de bajo grado, hipersensibilidad, y ahí hay que manejarlo como dispepsia funcional, no más Benjamín, ¿ya? Es por eso que les decía que, pese a que la Helicobacter está dentro de los mecanismos y hay que eliminarla sí o sí, puede que, aunque ustedes la eliminen, esto siga, porque esto sigue siendo una dispepsia funcional. Ujú. Y ahí es difícil, por Gracias. ejemplo, ver el porcentaje de cuánto rol tiene la dispepsia funcional versus cuánto rol tiene la Helicobacter. Lo que hacemos es tratar. Ujú. Ya. Súper. Sigamos entonces con... Doctor, perdón, yo tengo otra duda. Con respecto al uso de IDP, Ujú. ¿qué dice la evidencia con respecto a esto de los efectos secundarios de dejar un IDP de forma crónica? Buena pregunta. Lo vamos a ver en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Spoiler. La respuesta políticamente correcta es todos los fármacos tienen RAM. ¿Ya? Ujú. Los IVP no se salvan de eso. Las RAM del IVP son bajas. Y todos los estudios que dicen que el IVP está relacionado con enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, Parkinson, demencia, osteoporosis, fracturas son estudios observacionales de mala calidad. ¿Ya? Ya. Hay solo RCT
que yo conozco, que se hizo con pantoprazol, y se siguió a los pacientes por 5 años. Y el único outcome que salió estadísticamente significativo eran infecciones gastrointestinales. Y esa infección gastrointestinal no incluía Clostridium. ¿Ya? Ese sería como el Claro, si el mayor paciente RAM a nivel gástrico. probado, ¿ya? Si existen estas evidencias de asociación, de estudios observacionales, de que está relacionado con estas enfermedades, pero los estudios de mejor calidad, la verdad es que no. ¿No? Y lo que le digo siempre a mis becados, si el paciente requiere el IBP, es decir, yo estoy seguro que esto es una dispepsia funcional, esto es una enfermedad por reflujo, el paciente tiene que usarlo. Ahora, si se lo estoy dejando porque puede que le sirva o no, ahí hay que conversar. ¿Decías? Entonces, el Helicobacter, esto lo saben mejor ustedes que yo, gram negativo, piroidea flagelada, en microerófila, coloniza la mucosa gástrica. La transmisión es de persona a persona, ¿ya? De hecho, el humano es el único hospedero de esta infección. Y el contagio es oral fecal. O sea, en algún momento 70% de la población chilena probablemente comió caca o algo contaminado con caca. Y esta infección se adquiere principalmente en la infancia. Hay un estudio que irlandés o holandés que muestra que el 85% de los individuos que tienen esta infección la contraen antes de los 5 años. ¿Ya? Ahora no se sabe por qué algunas personas desarrollan el fenotipo de la úlcera, la gastritis crónica atrófica, finalmente el cáncer, y otras personas nunca les pasa nada. ¿Ya? Esta, esta figura muestra la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori. Si se fijan, nuestro país está con un porcentaje sobre el 70%, esto es del 2017. Probablemente en la actualidad se acerque a esto. Por el uso amplio de tratamiento antibiótico, la prevalencia de esta infección ha bajado al 50%, Latinoamérica 70-84%, Chile probablemente se acerque al 45-72%, y en la Araucanía, en estudios en que participó el doctor Sierra Alta, el doctor Hoffman, probablemente un 45%. ¿Ya? Estas son las manifestaciones. Todos los pacientes van a tener una gastritis superficial, aunque yo no la vea en la endoscopia. Pero si a todos los pacientes que tienen Helicobacter le hiciera un protocolo de Sidney o tomara biopsia, van a encontrar que tienen algún grado de gastritis. Un 10% van a desarrollar una úlcera péptica, principalmente a nivel duodenal, y en menos del 3% un cáncer gástrico, y menos del 1% un linfoma mal. ¿Ya? Esto es lo que le comentaba yo, porque algunos pacientes evolucionan hacia una úlcera duodenal cuando es una infección que predomina a nivel antral. Esto hace que disminuya la somatostatina, y esta disminución de la somatostatina causa un aumento de la gastrina con aumento de la producción ácida. Hay aumento de la producción ácida, esto le llega al duodeno y le llega al antro, y esto causa la úlcera duodenal. Por otro lado, los que desarrollan una infección que compromete tanto el antro como el cuerpo y eventualmente evoluciona a una gastritis atrófica, estos son los pacientes que evolucionan hacia un mayor riesgo de cáncer. Aquí intervienen eventos ambientales, tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de AINE, el que use o no bomba de inhibidor de protones, factores de virulencia que tiene el Helicobacter y algunos polimorfismos que tiene el hospedero. Esta es la cascada de Correa, que es la historia natural de la infección, que pasamos desde una mucosa no colonizada hasta que tienen el contacto con esta bacteria entre los 5 años, desarrolla una gastritis superficial, esto evoluciona hacia una gastritis crónica, la gastritis crónica evoluciona hacia una gastritis crónica atrófica, y finalmente se desarrolla metaplasia completa, incompleta, displasia bajo grado, displasia alto grado, adenocarcinoma. Y ustedes se fijan acá, es un proceso oncogénico que es relativamente lento. Uno adquiere la infección antes de los 5 años, y recién entre los 60, 70 años empieza a aparecer el cáncer gástrico. El punto crítico, que es el punto de no retorno, es decir, independiente que yo elimine el Helicobacter pylori, si ya tiene metaplasia intestinal, esto va a seguir, es la metaplasia intestinal de cualquier grado. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí cómo se desarrolla cáncer dependiendo de la etapa en que está el paciente. Si el paciente solo tiene una gastritis, 59 personas, perdón,
por cada 100.000 personas al año van a desarrollar un cáncer. En cambio, si ya tiene una gastritis que sea crónica y atrófica, 100 de cada 100.000. Si ya desarrolla metaplasia, 129 de 100.000. Y si el paciente ya tiene displasia, esto aumenta al doble, 262 por cada 100.000 personas. ¿Sí? Eliminar el Helicobacter pylori es una prevención primaria de cáncer gástrico, ¿ya? Se asocia a reducción de la incidencia y hay algunos estudios que ya muestran reducción de la mortalidad, sobre todo en las etapas precoces, cuando el paciente tiene una gastritis crónica atrófica o una gastritis crónica no atrófica, ¿ya? En los pacientes que ya desarrollaron, por ejemplo, lesiones más avanzadas como metaplasia o displasia, eliminarle el Helicobacter pylori no va a prevenir el desarrollo del cáncer, ¿ya? Por lo tanto, en todos los pacientes que encontremos la bacteria hay que eliminarla, ¿ya? He escuchado algunos de los grupos anteriores que en urgencia o en atención primaria le han dicho, le salió el Helicobacter pylori positiva, pero en la endoscopía no tiene nada, no hay que eliminarla. No, todos, ¿ya? Como medida de prevención primaria de cáncer gástrico. Si ustedes se fijan acá, ¿cuántos, ¿cuántos tratamientos antibióticos tengo que dejar por individuo para disminuir un cáncer? Súper variable en la literatura. Desde 57 personas que se tratan, una va a prevenir cáncer hasta 600, ¿ya? Pero el punto es el mismo, hay que eliminar el Helicobacter. Ahora, pacientes que ya tuvieron cáncer, ¿eliminarle la bacteria sirve? Sí, la verdad es que disminuye el riesgo casi un 50%. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para hacer el diagnóstico? Tenemos métodos que son invasivos y métodos no invasivos. Los no invasivos están en el cuadro superior marcado con rojo. Tenemos el test de aire aspirado, que es el gol estándar, buena sensibilidad, buena especificidad, el examen de elección. Tenemos la serología, sensibilidad variable, especificidad variable, una exactitud que también es muy variable, por lo tanto no se recomienda. Es un ELISA que mide IgG, tiene que tener una validación local, y la verdad es que tener una serología positiva para el Helicobacter pylori no me dice si está infectado o el paciente tuvo una infección pasada. El test de antígenos de posiciones tiene las 3B, bueno, bonito y barato, buena sensibilidad, buena especificidad, pero también se ve afectado por el uso de IVP, antibióticos y bismuto, ¿ya? El test de ureasa también buena sensibilidad, buena especificidad, pero es invasivo, tengo que hacer una endoscopía y sacar una muestra de la mucosa gástrica, y también disminuye con el antibiótico, los IVP y el sangrado. ¿Alguien se acuerda por qué disminuye el rendimiento del test de ureasa con la sangre? Vamos, no es fraude. Ariela, Catalina, Joaquín, Álvaro, Matías, Marcela, Carolina. Yo al menos no me acuerdo, Doc. Fue muy honesto, Joaquín. Demasiado honesto. ¿Ya? ¿No se han cuestionado por qué en la hemorragia no tomamos test de ureasa? Tiene la úlcera ahí, yo quiero saber si Doc, está ¿será bien. porque la sangre estropea el pH que tiene la muestra? Si la sangre como que lo basificará, no sé. Bien, Fernanda, por ahí va. Muy bien. Esto es un inmunoensayo que tiene un medio con urea y tiene un pH que es reactivo, con un cambio colorimétrico. Cambia de un amarillo, que viene la base del test comercial, a un rojo intenso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros exponemos sangre, que la sangre, por ejemplo, de una úlcera gástrica, esta sangre, si el paciente tiene la infección por Helicobacter pylori, tiene los anticuerpos, entonces va a disminuir la carga bacteriana. Por otro lado, la sangre tiene varios sistemas de taponamiento buffer, tiene la albúmina, tiene fósforo, tiene algunos electrolitos que tienen un sistema buffer, y eso también va a disminuir la cantidad o la probabilidad de que cambie el color. Entonces, como dijeron ahí por ahí, tiene que ver con el pH. Histología, la verdad, buena sensibilidad, buena especificidad, pero operador dependiente. Si el patólogo es mala onda, no nos va a colocar ahí la biopsia que tiene elementos bacterianos sugerentes del Helicobacter pylori, ¿ya? Necesita tinted GEMSA o inmunoespecífico, y existe la migración bacteriana. Puede la infección partir en el antro, pero ir moviéndose al cuerpo. Yo justo le tomé la muestra en el antro y no tiene ninguna
bacteria, pero si en el cuerpo la tiene. Y el cultivo, la verdad, sensibilidad variable, una buena especificidad, pero solo lo utilizamos en clínica o en estudios clínicos, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, existen revistas de Helicobacter pylori en que los expertos han determinado cuál es el mejor esquema, ¿ya? El mejor esquema es algo que sea práctico, sencillo, de bajo costo, que sea eficaz, y que sea eficaz, y esté comprobado a nivel local que sea eficaz, y que tenga pocos efectos adversos. ¿Ya? Los expertos se han juntado y dicen que una tasa de curación, de eliminación de la infección, más del 85% es buena, y a eso deberíamos intentar optar. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un panorama de la infección por Helicobacter pylori. Si nosotros tenemos una resistencia menos del 15% a la claritromicina, pudiésemos usarla. También tenemos el esquema cuádruple, pero si tenemos más de un 15%, no deberíamos usar basado en claritromicina. Ahora, acá hay estudios del doctor Arenas de la Católica en el año 2019 que mostró que la triple terapia que nosotros utilizamos tiene una tasa de erradicación del 63%, es decir, estamos acá. Y lo otro, encontró tasas de resistencia a la claritromicina, Santiago de Chile, del 26%. Por lo tanto, mala tasa de erradicación, alta resistencia a la claritromicina, y para peor encontró que los chilenos tenían un polimorfismo en la citocromo 2C19, que hace que seamos metabolizadores extensos de los IBP. Es decir, que esta biodisponibilidad, la farmacocinética, farmacodinámica del fármaco se ve alterada y probablemente este pH alcalino que uno logra con los IBP no logremos llegar a las 24 horas y esto se acerque a 12 horas, incluso menos, 6 horas. ¿Ya? Sobre todo los que tienen el primer paso hepático importante como el omeprazol. Bueno, ustedes me dirán, esa es la situación de Santiago, esto nos afectará a nosotros. Bueno, el doctor Hoffman y el doctor Sierra Alta participaron de esto y mostraron que estamos aún peor en la región. Acá está el regional, el hospital de Villarrica y la clínica alemán, y mostró que la tasa de resistencia a la claritromicina es alrededor de un 40%. Ustedes se fijan, al Leo es 43%. ¿Ya? Y la tasa de erradicación del esquema triple, perdón, basado en Claritro, un 75%. Entonces, si no podemos usar la triple terapia, ¿qué es lo que podemos usar? El doctor Diego Reyes de la Católica mostró esta línea de tratamiento, que es la terapia dual. Tenemos la terapia concomitante, la terapia cuádruple basada en bismutus. Ustedes se fijan, tienen tasas de erradicación que son bastante buenas, sobre el 85%. ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Chilena de Gastro? Tenemos estas tres opciones: cuádruple basada en bismuto, cuádruple concomitante, que es como la triple más el metronidazol, y la dual, que es amoxicilina y esomeprazol a dosis. Terapia de segunda línea, o los pacientes que son alérgicos a la penicilina, no pueden usar amoxi, pueden usar ustedes tetraciclina. ¿Ya? Lamentablemente, el Senabas no tiene bismuto incorporado a su arsenal. Eso significa que todos los servicios públicos no tienen acceso al bismuto, pero sí está disponible en Chile. ¿Qué es lo que hago yo? Si el paciente no ha estado expuesto a tratamiento antibiótico previamente y me parece que no se ha erradicado el Helicobacter pylori antes, le dejo terapia dual. Si ya se ha erradicado el fracaso, le dejo la terapia basada en bismuto. Ahí está la receta, cómo se tienen que tomar los tratamientos antibióticos, por cuánto tiempo, y esto yo se los voy a pasar. De Helicobacter, ¿alguna duda que tengan? ¿Van a seguir usando claritromicina? No, por favor. Ahí la haría sí. Hola, doctor, yo tengo una pregunta. Yandra, El otro día en APS tuvimos una paciente que tenía una endoscopía con un test de ureasa negativo, pero el ¿ya? test de deposiciones estaba positivo. ¿Cómo interpretamos eso? Probablemente está positivo, ¿no? Ah, ¿Ya? ya, ok. Y sea un falso negativo el de la endoscopía. Ah, ya, ok. Ya. Gracias. Elimínala. Doctor, consulta. ¿Hay pacientes que nunca logran erradicar la Helicobacter? Sí. Les voy a contar
una paciente del doctor Sierra Alta que me heredó a mí, pensando en que yo lo iba a poder erradicar. Le hemos dejado cuádruple basada en bismuto. Si ustedes se fijan, la cuádruple basada en bismuto, según el estudio del doctor Reyes, tiene una tasa de erradicación cercana al 98%. Y en esta paciente no se pudo erradicar. ¿Ya? Hay cosas que pueden estar asociadas a eso, por ejemplo, el uso de tabaco, que el paciente esté fumando, disminuye la posibilidad de erradicación. Lo que le recomendamos a los pacientes, ojalá dejen de fumar, pero estas 2 semanas que están con tratamiento antibiótico, dejen de fumar. Y lo otro, el IVP que usamos, ¿ya? O sea, hay harta diferencia, por ejemplo, entre el omeprazol y el esomeprazol y el rabeprazol. Lo vamos a ver en la clase de enfermedad por reflujo. Y lo otro, que con la llegada de estos nuevos fármacos inhibidores de la bomba de potasio, probablemente logremos erradicaciones más elevadas, pero sí, hay pacientes que no lo eliminan. El otro caso dramático que tengo yo, que me acuerdo, una paciente de Pitrufquén que la mandó un cirujano porque la paciente ha tenido 4 shocks anafilácticos y tiene más de 35 alergias. ¿Ya? Le hice un esquema basado en dosis alta de levofloxacino y esomeprazol y aún así no se pudo erradicar. ¿Ya? Un esquema inventado. Entonces, sí, va a haber pacientes que no lo vamos a poder erradicar y probablemente estos pacientes lo que haya que hacer es seguirlo endoscópicamente para ver que no desarrollen ninguna lesión perineoplásica. ¿Y se deja algún tratamiento, entre comillas, algo de soporte? Ni nada. ¿Puedo continuar con el IVP o algo así? Puede continuar con el IVP, le va a disminuir un poco la carga bacteriana, pero no la va a eliminar por completo. Pero en cuanto a los síntomas, al menos, ¿podrían disminuir? Va a servir, sí, me puede servir. Ya. Doctor, a mí me quedó una duda, no sé si lo mencionó. Claro. ¿Voy a tomar exámenes después de terminar el tratamiento? Buena pregunta. No lo mencioné, pero aparecía en una diapo. ¿Al cuánto tiempo uno debería confirmar la erradicación? Hay que confirmar la erradicación siempre. Decía que se demoraba la erradicación hasta 12 meses. No, ¿Puede esos son ser? los síntomas asociados, pero la erradicación, ¿cuánto, al cuánto tiempo yo la voy a confirmar? O sea, le dejo el tratamiento antibiótico, ¿al cuánto tiempo le pido el test de antígeno en deposición? 4 a 6 semanas después de terminado el tratamiento. Bien, Natalia, excelente. 4 o 6 semanas después del tratamiento yo tengo que hacerle un antígeno en deposición. No se lo dejo antes porque, por ejemplo, si le dejo un tratamiento antibiótico que no va a matar por completo a la bacteria, pero sí redujo su carga bacteriana, me va a salir falsamente negativo. En cambio, si espero esas 4 o 6 semanas, esto se va a empezar a recuperar y el test de antígeno en deposiciones me va a detectar la bacteria. ¿Ya? Es para evitar los falsos negativos. Les voy a compartir lo siguiente. ¿Ven el código QR? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Aunque hace un poco más divertido. ¿Todo lo lograron escanear? Ya. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una hemorragia digestiva baja? Una hemorragia que se presenta con hematoquesia, rectorragia, una hemorragia digestiva que se produce distal al ángulo de Trey, una hemorragia digestiva que se produce distal a la válvula ileocecal, una hemorragia digestiva en la cual la endoscopía no muestra sangrado, una hemorragia digestiva que se origina desde el intestino delgado, colon y el ano recto.
100% lo tuvo malo. ¿Ya? Y le voy a mostrar por qué. Desilusión. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la hemorragia digestiva baja? Depende, en jóvenes la enfermedad inflamatoria intestinal, ahí le sale una estrellita al doctor Sepúlveda, en casi todas las series la hemorragia diverticular, en pacientes de mayor de 70 años la patología hemorroidal, actualmente la polifarmacia y con eso la colitis inducida por Loain, y la verdad es que no se acuerdan, pero piensan que probablemente lo van a aprender en esta clase. ¿Sí? Lo más frecuente es que sea hemorragia diverticular y obviamente si se olvidó un pregrado lo vamos a revisar. Partamos con algunos casos clínicos. Hombre, 62 años, antecedente en la juventud, que tuvo en algún momento, parece, una úlcera gástrica. Ninguna otra comorbilidad importante. Consulta en el servicio de urgencia hasta el Benjamín con la Ariela por hemorragia digestiva baja. ¿Bien? Refiere muy descriptivamente de posiciones como mermelada de frambuesa. ¿Ya? Signos vitales al inicio, 90-60, una frecuencia cardíaca 120. El Álvaro estaba ahí con la Daniela, le hicieron el examen físico, encontraron que estaba sensible a la palpación de mi abdomen superior. Y le hicieron un tacto y aparecían unas deposiciones negras de muy mal olor. Ese es el laboratorio inicial que le pidió el Benjamín. Estaba con anemia severa, un ritmo elevado, creatinina elevada. Con este paciente, en contexto de urgencia, ¿cuál piensan ustedes que es la mejor opción? Le pido un angiotac. Colono urgencia, hasta justo esa semana el doctor Meyer lo llaman a las 2 de la mañana. El que votó, doctor Meyer debe tener así los cojones. Endoscopía digestiva alta, llaman al Rolando a las 11 de la noche. Corren círculos despavoridos, siempre una opción. Y van a prestar mucha atención a este señal. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Angiotac es una buena opción. Endoscopia también es una buena opción. Se lo voy a mostrar en la diapositiva. Perder un poco el control mientras hagan algo por el paciente está bien y prestar atención a esto siempre es bueno. Cambiamos un poco de escenario. Mujer, 45 años, antecedente de hipertensión arterial, no consulta en urgencia, sino que consulta en el policlínico por una diarrea de 48 horas de evolución, tuvo náuseas, fiebre y tuvo una deposición también muy descriptiva como mermelada de frambuesa. Signos episodios, signos vitales, ella hipertensa, acuérdense. Esta es la frecuencia cardíaca. El examen físico está también sensible, pero la palpación profunda en mi abdomen inferior y el tacto rectal salió normal. Ese es el laboratorio de la paciente. ¿Cuáles ustedes piensan que es la conducta más adecuada en este otro escenario? Angiotac. Hospitalizarla para una colonoscopia izquierda urgente. Hospitalizarla y hacerle una colonoscopia pero completa de manera electiva. Otra vez llamar al Rolando un poquito más temprano. Pedirle un angiotac de abdomen y pelvis. Y dado que está estable clínicamente, hacerle una endoscopia alta y colono ambulatoria. Parece una buena opción. Si está estable la paciente, yo la habría mandado para la casa y le pido una endoscopia y colonoscopia. No,
Último caso clínico, 78 años, mujer, antecedente de una cardiopatía coronaria, tuvo un infarto hace un mes y se realizó una angioplastía y la instalación de un stent medicado. Ella es hipertensa, tiene hipotiroidismo, tiene una constipación y, secundaria a la constipación, hemorroides. Por su infarto reciente está doblemente antiagregada. Consultó en el servicio de urgencia por rectorragia que se ha mantenido de manera intermitente y refiere que ha tenido episodios de rectorragia similar en el pasado. Signo vital al ingreso, esto, la saturación, bien. ¿Cuál es la conducta adecuada? Otra vez volvimos al escenario clínico de una urgencia. Suspenderle la aspirina y el clopidogrel y prepararla para una colonoscopia. Suspender solo la aspirina y el clopidogrel y solicitarle un angiotac. Suspender solo el clopidogrel, dejarle la aspirina y prepararla para una colonoscopia. Mantener el clopidogrel y la aspirina y prepararla para una colonoscopia total. Me llaman a mí, ojalá en horario hábil. ¿Cuáles son las alternativas correctas? Hay que mantenerle la doble antiagregación, ¿ya? Se infartó hace poco y le colocaron un stent hace poco. O sea, la probabilidad de que usted le suspendan la aspirina, el clopidogrel y se trombose ese stent y haga otro infarto y se muera, es más probable que se muera por una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Le voy a mostrar los números. Y todos sus docentes, sobre todo los del equipo de gastroenterología, yo puedo dar fe de eso, vamos a estar para ayudar. Así que, sin más preparación, pasemos a la clase. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí. Entonces, cuando yo estaba en pregrado se enseñaba que la hemorragia digestiva que era distal al ligamento de Treitz, que ustedes pueden verlo ahí, el ligamento gastroduodenal, que llega hasta la tercera y cuarta porción del duodeno, cuando ya se está uniendo con el duodeno con el yeyuno, se considera hemorragia digestiva alta, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, eso no está puesto solo porque sí, el endoscopio justo llega hasta esa unión, ¿verdad? El endoscopio llega hasta la segunda porción del duodeno, y exigiéndole harto al endoscopio uno pudiese llegar a la tercera y ya en muy raros casos a la cuarta, ¿ya? Por lo tanto, era fácil decir todo lo que está debajo de eso es una hemorragia digestiva baja, pero ya con los otros tratamientos o las otras medidas diagnósticas, como la cápsula endoscópica, la enteroscopía, doble balón, unibanol, en espiral, uno ya puede llegar al intestino delgado. Por lo tanto, desde hace algún tiempo ya se separó en tres entidades: hemorragia digestiva alta, la que llega hasta el ángulo de Treitz; hemorragia intestino delgado, la que va del Treitz hasta la válvula ileocecal, y de la válvula ileocecal hacia abajo, una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Porque son distintos en cuanto a términos de presentación clínica y de resultados estas tres entidades, ¿ya? En resumen, una hemorragia digestiva baja va a ser la que está después de la válvula ileocecal y va a comprometer el colon y el ano recto, ¿ya? 20% de todas las hemorragias digestivas son bajas y un 15% de las que nosotros sospechamos que son bajas en verdad son altas, sobre todo la que es indolora y le causa al paciente compromiso hemodinámico. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente con hematoquesia que no le cause dolor y llegó con compromiso hemodinámico, ojo, un 15% puede que esto no sea una hemorragia digestiva baja y sea una alta, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá, no hay que correr despavorido, como era una de las opciones, porque el 85% va a detenerse espontáneamente, ¿ya? Y esta mortalidad que acá aparece como un 2 a un 4% es una mortalidad que está asociada a descompensar alguna comorbilidad.
¿ya? Ya que la mayoría de estos pacientes van a ser pacientes mayores de 70 años, que van a tener polifarmacia y se van a morir de una descompensación de una comorbilidad, más que de una hemorragia exsanguinante que el gastroenterólogo no pueda parar. Esto que nos dice que el diagnóstico y el tratamiento no es urgente, por lo tanto tengo tiempo para pensar. A no ser que esto sea recurrente, es decir, que en un mismo día el paciente tenga varios episodios de hemorragia digestiva baja, o sea, persistente, y en 24 horas esto no se le haya pasado, esto no se considera urgente. Si estamos en esos dos escenarios, ahí hay que probablemente derivar al paciente. Esto conduce a que hospitalicemos al paciente, le hagamos evaluaciones diagnósticas invasivas, alto consumo de recursos, tanto de procedimientos como de profesionales, que tienen que meter el gastroenterólogo, tienen que meterse el endoscopista avanzado, tienen que meterse el radiólogo intervencionista. Y la mayoría de los pacientes, como les decía, son adultos mayores. En cuanto a la clínica, se puede presentar de todas estas maneras: hematoquesia cuando hay sangre de color granate, como es la mermelada de frambuesa, mermelada de mora. Generalmente es hemorragia del colon derecho. La rectorragia, que es sangre roja brillante, rutilante del colon izquierdo. Y los pacientes que pueden tener melena, no se van a olvidar ustedes si han estado expuestos al olor de la melena, el olor que tiene. Esta es en negra alquitranada, bien brillante, que se pueden originar en el colon o en el ciego, ¿ya? Entonces, un paciente que tenga un tránsito lento, que tenga una lesión vascular, por ejemplo, del ciego, puede presentarse con melena. Sí, es raro, pero puede ser. Ahora que ustedes encuentren coágulos, esto disminuye la probabilidad de que sea una hemorragia alta y la suma punto de que esto sea una hemorragia baja. Si esto se presenta antes de las 24 horas, puede que ustedes tengan un hemograma totalmente normal. Si esto es algo agudo, puede que la anemia sea todavía normocítica, pero si esto es algo crónico y repetido en el tiempo, se va a presentar con una anemia ferropénica. La relación BUN-CREA o urea-CREA no va a estar alterada como en la de hemorragia digestiva alta. Y esto de colocarle una sonda nasogástrica y aspirar para ver si sale sangre o restos como de café molido, la verdad no se recomienda. Si ustedes tienen que colocarle la sonda nasogástrica por alguna otra razón, por intolerancia o porque quieren prepararlo para la colonoscopia y el paciente no lo tolera vía oral y la aspiran y le salió positivo, esto aumenta la probabilidad de que esto sea una hemorragia digestiva alta. Pero en general, si ustedes quieren hacer el diagnóstico instalando una sonda y aspirando, no está aconsejado, ¿ya? La etiología la podemos dividir en 4 grupos: anatómica, enfermedad diverticular, enfermedad hemorroidal, las fisuras anales o las úlceras rectales solitarias, vasculares, la angiodisplasia, la colitis isquémica o la colitis actínica, la neoplásica de cualquier segmento, y la inflamatoria, tanto infecciosa como no infecciosa. Dentro de la no infecciosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, y la infecciosa, infección por salmonela o shigella, pueden ocasionarle una hemorragia digestiva baja. Poco frecuente, pero puede pasar. Si ustedes se fijan acá, en la tabla a la derecha muestran todas las causas y por lejos la diverticulosis es siempre la más frecuente. Como es la más frecuente, es la única que vamos a hablar un poco más en detalle. La enfermedad diverticular se presenta generalmente cuando sangra con hematoquesia de gran volumen, ¿ya? Porque es un sangrado arterial. Son estas arterias perforantes del colon, son las que sangran, por lo tanto, sangra un montón, pero se detiene rápidamente. Como salía acá, es no dolorosa y autolimitada. El 80 y tanto % de los pacientes, entre el tercer día y el quinto día, se les para sin hacer nada la hemorragia. El riesgo, si ustedes se fijan, es súper bajo, menos del 1% al año de los pacientes que tienen enfermedad diverticular, y al contrario de la diverticulitis, que es más frecuente en el colon izquierdo, cuando hay hemorragia es generalmente en el colon derecho. Hay ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad: adulto mayor, que tenga enfermedad diverticular tanto del colon derecho como el colon izquierdo, que sea obeso, que esté usando aspirina o que haya usado AINE. El panorama general, dentro de la evaluación inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver la historia clínica del paciente, si ha tenido episodios previos, si ya le han encontrado algo que explique su hemorragia digestiva baja en colonoscopías anteriores o en imágenes anteriores. Siempre preguntar las comorbilidades, ya que esto van a influenciar en el traslado, en el manejo, o se asocian a causas específicas. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica se asocia a angiodisplasia.
la enfermedad valvular aórtica se asocia a angiodisplasia. O por ejemplo, si el paciente tiene una cardiopatía coronaria, probablemente va a estar usando algún antiagregante, ¿ya? Y ahí entra el tercer punto, que son los medicamentos. Siempre preguntar por los AINE, por el tratamiento anticoagulante o antiagregantes, porque lo van a tener que suspender algunos o mantener otros. Y algunos síntomas que pueden sugerir una etiología particular. Por ejemplo, que el paciente tenga un dolor abdominal muy importante, esté choqueado, parta con diarrea y posterior a la diarrea tenga hemorragia, es una colitis, o sea, una colitis isquémica. El examen físico solo les va a permitir evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente y en algunos casos orientar algunas causas. ¿Ya? Si esto es algo leve, el paciente va a tener una taquicardia en reposo. Ahora, si la pérdida de la volemia supera el 15%, va a tener una hipotensión ortostática cuando pare en el paciente, pero cuando esto supera el 40%, ya en supino. En el laboratorio siempre pedimos un hemograma, siempre pedir un perfil bioquímico, siempre pedir prueba hepática y siempre pedir inmediatamente un grupo sanguíneo para no estar perdiendo después en tomar una segunda muestra para confirmar el grupo sanguíneo del paciente para la transfusión. Y en el triage, ustedes lo que están buscando es inestabilidad hemodinámica, que el paciente esté choqueado, que tenga un sangrado persistente o que tenga una comorbilidad importante. Entonces, usted no se calienta mucho la cabeza si el paciente está inestable, ha sangrado 24 horas y no se ha parado o tiene una comorbilidad médica muy importante, se comunican con un centro que tenga UPC y lo derivan. En medicina siempre nos encantan los scores. Aquí no está exento de lo que existe en score, pero siempre la clínica manda. Por ejemplo, si el paciente se ve estable, pero extremadamente rural, y a usted le hace sospechar que por alguna razón este paciente tenga que estar hospitalizado, haga caso a esa corazonada y déjenlo hospitalizado, ¿ya? Los scores sirven, pero no lo son todos. Y dentro de los scores tenemos el Shock Index, que categoriza a los pacientes de estable e inestable, ¿ya? Por lo tanto, es un marcador de que el paciente tiene una hemorragia activa, está sangrando activamente. El paciente está choqueado, ¿ya? Por lo tanto, si el paciente está sangrando activamente, ahora es más probable que si yo le pido una imagen como un angiotac, encuentre extravasación de contraste. Por lo tanto, si el shock index me sale que es más de 1, el paciente está choqueado, está inestable, está sangrando activamente, le tengo que pedir un angiotac, ¿ya? Y es tan simple como dividir la frecuencia cardíaca por la presión sistólica. El score de Oakland, que categoriza a las hemorragias que yo ya dije que están estables, en una hemorragia estable mayor o menor, ¿ya? Este es el único score que es específico para la hemorragia digestiva baja. Evalúa 7 variables que están acá. Y un paciente que tiene menos de 8 puntos, ustedes pueden darlo de alta con un 95% de seguridad de que no le va a pasar nada. Es decir, no va a resangrar, no va a requerir que lo transfundamos, que le haga una intervención terapéutica como una colonoscopía, y la mortalidad y el reingreso son bastante bajos, ¿ya? Pero es un paciente que yo ya definí que eran estables. Esto es lo último, si quieren cachiporrearse con algún gastroenterólogo, el score ABC sirve para todo, apareció en el año 2021-2022, sirve tanto para hemorragia alta como baja, ¿ya? Lo que identifica acá es pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes que tienen una alta probabilidad de morirse a 30 días y que probablemente requiera un manejo específico. También evalúa 8 variables, A de age, B de blood test que están acá y C de comorbidity. Esas son las 3 cosas que evalúan en 8 variables. Si el paciente tiene menos de 3 puntos, tiene bajo riesgo de morir a los 30 días, entre 4 y 7, un riesgo intermedio, y más de 8 puntos, alto riesgo, este paciente probablemente debe estar hospitalizado. Entonces, el algoritmo que ustedes tienen que tener en su cabeza es este. Este es el mejor resumen yo creo que tienen. Paciente, estoy evaluándolo, estoy haciendo la historia clínica, le estoy pasando cristaloides, estoy haciéndole un examen rectal, estoy viendo cómo está su frecuencia cardíaca, su presión, y ya le estoy pidiendo los exámenes correspondientes. Si el shock index me muestra que más de 1, es decir, la frecuencia cardíaca es muy alta, la presión arterial sistólica es baja, el paciente está inestable, está con un sangrado activo, y lo que tengo que hacer yo es pedirle un angiotac, ¿ya? Si el angiotac me sale, está sangrando del estómago, le pediré una endoscopía. Si el angiotac me muestra, no, está sangrando del colon, le pediré una colonoscopía.
O si, por ejemplo, el angioTAC me muestra que el paciente está sangrando el intestino delgado, no tengo que llamar al doctor Meyer a las 2 de la mañana, tengo que llamar al doctor Klein, al radiólogo de intervención. ¿Ya? Por lo tanto, todo paciente que se presente con hemorragia digestiva baja, con un shock index, que diga que está inestable, lo primero que tienen que hacer es un angioTAC antes de estar pidiendo endoscopía colon. Si el paciente no está inestable, un shock index menos de 1, yo puedo aplicar el score de ABC o el score de Oakland para determinar si tiene alto riesgo de morirse a 30 días por la hemorragia o si esto es un sangrado mayor o menor. Si es mayor, yo lo hospitalizo y lo preparo para una colonoscopía para el día hábil con la preparación completa. Si por otro lado lo hospitalizo, el paciente sigue sangrando y yo estoy pensando en este 15% que pudiese ser alta, uno puede pedirle la endoscopía, mientras tanto lo prepara para la colon. Ahora, si este me dice que es un sangrado menor o el paciente tiene bajo riesgo de morirse por esto, uno puede mandarlo a la casa con una colonoscopía electiva. ¿Ya? Medidas de soporte: resucitación con fluidos, con cristaloides. Si está inestable y está con sangrado activo, pasarle fuero fisiológico, Ringel lactato, 500 ml en 30 minutos y revalidar. Si pese a que yo ya lo reanimé con fluidos, sigue cayendo la presión, aumentar la velocidad y el paciente probablemente requiere una intervención urgente. En estos pacientes son los que hay que derivar. ¿Ya? Uno puede iniciar la droga vasoactiva mientras tanto, puede activar código rojo, estar pidiéndole los glóbulos rojos. Transfusión de hemoderivados: si el paciente está estable, es decir, está choqueado, un protocolo de transfusión restrictivo en pacientes que estén con una hemoglobina bajo 7 con objetivo entre 7 y 8. Ahora, si el paciente es cardiópata coronario, le voy a pedir que la hemoglobina esté un poco más alta, 8 y 10. Plaquetas: solo transfundir un paciente que está con un sangrado severo y tenga recuento de plaquetas menos 50.000. ¿Por qué? Yo le puedo hacer una colonoscopia a un paciente que está con 20.000 plaquetas, sí, pero solo puede ser diagnóstico. ¿Sí? Yo no puedo hacer ninguna intervención terapéutica si las plaquetas del paciente no están sobre las 50.000. Por lo tanto, si ustedes ven a un paciente que se le va a hacer una colonoscopia y tiene plaquetas bajo 50.000, hay que conversar con el endoscopista y decirle: ya, ¿a qué hora le vas a hacer la colonoscopia? Yo unas 3 horas antes empiezo la transfusión de plaquetas para que cuando llegue la colonoscopia ya estén dando vueltas. Y siempre cuando hacemos transfusiones masivas, seguir esta regla de una unidad de plaquetas, una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco congelado. ¿Ya? Esto para transfusiones masivas, pacientes que están sangrando mucho. Lamentablemente no existen estudios de hemorragia digestiva baja específicos. Esto se extrapola del trauma, ¿ya? Y estas recomendaciones se extrapolan de cómo manejar el trauma. En cuanto a los fármacos que van a tener que suspender o dejar, si el paciente está utilizando un AINE no aspirina, discontinuar. Si está usando aspirina sola como profilaxis primaria, es decir, nunca se ha infartado, nunca ha tenido una ACV, discontinuarlo y probablemente haya que descontinuarlo siempre. Si el paciente está usando solo aspirina, pero como profilaxis secundaria, tuvo un infarto hace 5 años y solo quedó con aspirina, el clopidogrel ya lo suspendió, de rutina no suspender la aspirina y mantenerla. Ahora, si por alguna razón se suspendió, reiniciarla tan pronto cuando se logre la hemostasia, es decir, cuando ya le haga la colonoscopía, le encuentre la lesión sangrante y se la cierra, ustedes pueden iniciarle la aspirina, pero ojalá nunca suspenderla. Ahora, si el paciente está usando doble antiagregación, como era el caso de la paciente que se había infartado hace menos de un mes, si el paciente se colocó un stent hace menos de un mes, mantener ambas, la aspirina y el clopidogrel. Si el paciente se infartó pero no se le hizo nada, no se le hizo una angioplastía, ni tampoco se le instaló un stent hace 3 meses, también continuar. Si el paciente está con doble antiagregación, pero tiene un alto riesgo, es decir, tiene un sangrado que está inestable, tiene un sangrado persistente o tiene otras comorbilidades muy importantes, uno puede discontinuar el antiagregante no plaquetario, por ejemplo, el clopidogrel, y lo inicia, ojalá, antes de la semana. ¿Ya? Ácido tranexámico
no lo dejen, a la urgenciólogos le encanta el ácido tranexámico, no sirve de nada, ¿ya? Hay un estudio que es un metaanálisis con una revisión sistemática que incluyó muchísimos pacientes y la verdad es que el ácido tranexámico, el Espersil, no disminuye la mortalidad y se ha mostrado que aumenta los eventos tromboembólicos, sobre todo los venosos. También mostró que aumentaba los eventos tromboembólicos arteriales, pero fue estadísticamente no significativo. Por lo tanto, dejarle un medicamento que no mejora un outcome como la mortalidad, que puede traerle trombosis al paciente, mejor no dejarlo, ¿ya? Así que no dejen Espersil, y si algún urgenciólogo les dice que sí, que me llamen a mí, ¿ya? Anticoagulante, Doctor, sí, ¿el ácido tranexámico es para cualquier hemorragia digestiva? para cualquiera, ¿ya? Entonces no hay que dejarlo ni en alta ni en baja, y en alta, sobre todo en la varicial, nunca. Si ustedes, yo veo que dejan ácido tranexámico a un paciente cirrótico mío que sangró por hemorragia varicial, lo voy a ir a buscar personalmente. Ok. Tenemos una historia muy triste de un paciente del doctor Lara que no tenía una trombosis portal, ingresó por una hemorragia digestiva varicial, lo ligaron, los urgenciólogos no lo hospitalizaron, sino que dijeron se ligó, el paciente ya está resuelto, le pasaron a Espersil, hizo una trombosis portal, sangró más y después hizo una trombosis mesentérica y se murió de una colitis isquémica. ¿Bien? Así que no dejen ácido tranexámico, especialmente los ciertos. Anticoagulantes. Si el paciente está utilizando warfarina o acinocumarol, si el paciente está usando esto por algo de bajo riesgo, por ejemplo una TDP, uno lo suspende y lo reinicia antes de la semana. Si el paciente está usando warfarina o acinocumarol por una patología de alto riesgo, un TEP masivo con desviación de cavidades derecha y que requirió trombectomía, ojalá discontinuarla, iniciarla antes de las 48 horas, pero uno la reinicia con heparina de bajo peso molecular, ¿ya? En caso que el paciente resangre. Ahora, si el paciente está utilizando de los no anticoagulantes de acción directa, uno puede suspenderlo y reiniciarlo antes del séptimo día. Y si, por ejemplo, tiene un INR elevado, uno pudiese revertirlo con plasma fresco congelado, ¿ya? O pasar la vitamina K. ¿Ya? Existen en el hospital y en Pitrufquén, existen los antídotos para algunos dolores, así que pueden utilizarlos si es que lo tienen. Del manejo farmacológico de los fármacos que van a tener que suspender y reiniciar, ¿alguna duda? ¿De hemorragia digestiva alguna duda? Yo tengo una duda con lo último que nombró, pero igual es de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Referente al manejo, em, por ejemplo, las transfusiones de plasma fresco congelado para pacientes cirróticos, ¿igual están totalmente contraindicadas o es en ese punto ya Es una buena pregunta. caso a caso? Es una buena pregunta. Va a depender. Si el paciente tiene un INR incoagulable o más de 2.5 y el paciente sigue con una hemorragia activa, pese a que le hicieron la endoscopía, pese a que lo ligaron, uno pudiese dejarle el plasma fresco congelado. Pero si te fijas, el escenario clínico probablemente no lo van a ver ustedes, a no ser que trabajen en UCI, ¿ya? O una UPC, ¿ya? Pero en general, no dejar ni ácido tranexámico ni plasma fresco congelado a los pacientes cirróticos, a no ser que se estén muriendo de la hemorragia, ¿ya? Acuérdense que el INR de un paciente cirrótico no demuestra cómo está la coagulación, que tanto los factores procoagulantes como anticoagulantes están alterados en la misma proporción, y el paciente puede provocarle una trombosis venosa, va a sangrar más, o lo que le pasó al paciente del doctor Lara, trombosis mesentérica. ¿Alguna otra duda? Súper. Entonces los dejo descansar. Muchas gracias por la atención y nos vemos, creo que el martes nosotros. Chao, Doc, nos vemos, que esté bien. Que estén muy bien.